Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Y los esperamos en la Alcaldía de Tlalpan a las 22 horas este domingo 15 de septiembre para celebrar nuestras fiestas patrias. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¡Bravo! Rafael, muchísimas gracias. Un gusto poder recibirte en nuestro espacio. El gusto es mío, muchas gracias. Te invito a sentarte, pues, con el linaje de la familia Negrete en la sangre, poniendo la música mexicana, nuestros sonidos, nuestra tradición, nuestra historia por todo el mundo. Así es, Ali, con mucho orgullo y sobre todo con muchísimo cariño. Pues platícanos, nos diste un adelanto ya ahorita durante tu interpretación. Tú serás parte del atractivo de la sorpresa de la festividad en la Alcaldía de Tlalpan la próxima noche mexicana del 15 de septiembre. Así es, así que invitamos a todo el pueblo, a toda la gente de la demarcación, de la Alcaldía de Tlalpan, a que celebre con nosotros. Pues qué mejor manera, ¿no?, de hacerlo con música, que precisamente pues es parte principal de las fiestas mexicanas, recordar nuestra música, nuestras tradiciones, pero bueno, tú que lo haces el resto del año, me gustaría que hicieras una invitación a toda la audiencia capitalina a revalorar pues la gran aportación cultural que da la música mexicana. Por supuesto que sí, ya ves que el mariachi está considerado, de hecho, patrimonio intangible de la humanidad, además de que la música ranchera, bravía o como la quieran llamar con mariachi, es un punto de encuentro de generaciones, de sectores sociales. Todo mundo tiene algún gusto y hay nichos para todo, pero la música mexicana a todos les gusta, y no solo a los mexicanos, sino a todos los latinoamericanos. Oye, Raúl, dime si estoy equivocada, no solamente interpretas música mexicana, ¿cierto? Por tu tono de voz tienes pues la facilidad de hacerlo en otros géneros. Cuéntanos más de eso. Sí, bueno, mi carrera es la de canto de ópera y concierto. Y de hecho próximamente me voy a presentar en la Ópera Carmen con la Orquesta Filarmónica de Toluca del 5 al 7 de octubre. En el Teatro Morelos, pero pues imagínate con la tradición y el cariño que le tienen a mi abuelo y a los ídolos del cine mexicano, en muchas ocasiones te dicen,
bueno, tú eres nieto del charro cantor, cántate algo, puedes venir a un festival, puedes venir a una celebración, y pues así lo hemos estado haciendo. ¿Qué representa para ti precisamente pues ese linaje? Además, supongo de un gran orgullo el cariño con el que mencionas que te revisan, pero pues te reciben, pero también pues un gran compromiso, ¿no, Rafael? Sí, desde luego que sí, hay una gran responsabilidad, pero la verdad es que es una cosa muy, muy bonita. Es una liga automática, no solo con esa época, sino con la identidad. Mientras que durante muchas décadas y muchos años se ha hecho una caricatura del mexicano flojo, sí, ridículamente recargado en un cacto. Para mí Jorge Negrete representa todo lo contrario, representa el mexicano digno, el mexicano bien plantado, orgulloso, que quiere a su patria y que hace las cosas bien. Que quiera su patria y que la respeta y digno de sentirse mexicano. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael. Invítanos a seguirnos por favor a través de tus redes sociales, donde podemos escuchar más de tu música. Claro que sí, bueno, en el canal de YouTube Dinastía Negrete, también en la página rafaeljorgenegrete.com, y de ahí se derivan todas las redes sociales, Twitter, Rafa_Negrete. ¿Sabes a qué hora será tu participación el próximo domingo en la Alcaldía Tlalpan para que, bueno, pues los que vivan en esta zona puedan ir a escucharte? A las 22 horas. En punto de las 22 horas, también hay que decirlo, estará la Sonora Dinamita, Mariachi Los García y el tenor David Páez, parte solamente del elenco que estará en una de las alcaldías de la ciudad. Rafael Negrete, muchísimas gracias por el honor de tu visita. Esperemos que ustedes desde casa lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. El mejor de los éxitos hoy y siempre. Gracias, Ale, a ti.